Bueno, amigos youtuberos, acá estamos con una bobina de un Corsa. Después de revisar bastante en internet, bueno, información en los grupos, en YouTube, y un poco encontré que como que faltaba mucha información al respecto de cómo probar una bobina de un Corsa, de un Chevy, como le dice, una Spark, no sé, una Aveo. Son varios los modelos que traen bobinas similares, que son estas las bobinas, que la bobina también en Argentina por lo menos le decimos transformador, es un embobinado. Bueno, el Corsa cuenta de esta bobina, que en este caso es de 1.4, con tres pines, un positivo con dos señales negativas que le dan pulsos para generar a cada bobina, para generar justamente la chispa. Entonces, ¿cómo se prueba? Hay varias formas en internet que dicen cómo se prueba una bobina esta. La bobina se puede probar sacándole el capuchón y que veas, o sea, con una pinza la sacas el capuchón, un poco lo retiras y empieza a hacer chispa. Si está quemada, si está cortada, si está en corto, no va a tirar la chispa. Entonces es una forma brusca o rudimentaria para medir la bobina. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, la bobina esta es la bobina del 1, del cilindro 1 y del 4. Esta del 2 y el 3. La bobina esta me hacía la chispa, me hacía todo. Y yo no sabía, no podía probarlo. Entonces, ¿qué decidí? ¿Cómo empecemos a investigar? Empecé a buscar información en internet y encontré que, como una bobina, como un transformador, se tenía que medir. Obviamente, yo no sabía los valores. Hasta que un chico ahí en Facebook, un grupo de Corsa, agarró y me dice, si no miden similar, olvídate, no andan. Claro, muchas de las pruebas, ¿cuáles son? Por ejemplo, ponemos el multímetro tester, como lo llaman en tu país, hacer la medición de los dos pines, si tiene continuidad, o se carga ruido. De las dos bobinas por separado, si hace ruido. Como en este caso no tiene pérdidas, ni tampoco cuando levanta temperatura, porque hay algunas que se fisuran y empiezan a perder chispa por acá o pierden chispa por los costados. Entonces no es problema de la temperatura. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a medirlo, vamos a probar de otra forma. Ahí pongo el tester o multímetro en autorrango. Este tiene una pinza que tiene autorrango para medir las puntas. A ver si puedo ver. Ahí está para medir las puntas. Bueno, 3,76K, kilo ohm, digamos, 3700 ohm. Y este otro lado, que es otra bobina, es otro transformador, me da 11,17 kilo ohm, o sea, 11.700. O sea que estamos hablando que da, de un lado, muchísima menos resistencia que el otro. Estamos hablando que de este lado, del cilindro 1 y 4, tengo una bobina, una resistencia de 3,7 y del otro de 11,11. O sea, casi 3 veces más. Entonces, ya con esa medición nos damos cuenta si está mal. Otra de las mediciones que se hace, bueno, ¿qué pasa? Esta bobina tiene una parte electrónica y aparte del bobinado. Se van midiendo los pines. Bueno, ahí está un poco el multímetro. No te tiene que dar continuidad, te tiene que dar una resistencia baja, porque son transistores en realidad. Entonces, esa es la prueba básica que se hace. Después vienen otros. Acá tengo una impresión, que es esta que tengo acá. Perdón por el soporte. Esta impresión es una bobina también del Corsa, pero de 4 pines, 12 volt, el negativo, que en este caso no está negativo, y los cilindros 1 y 4 y 2 y 3. Es la misma bobina, se hace la misma prueba, se mide acá la resistencia, tiene que dar valores similares y se mide continuidad con esta, continuidad con esta, continuidad con esta, continuidad con esta, continuidad con estas dos, y no tiene que tener continuidad, o sea, no tiene que pitar. ¿Cómo no tiene que pitar? No tiene que hacer ruido de continuidad. Igual acá, no deberían hacer ruido de continuidad en los pines o en las puntas porque estaría en corto el transistor. Entonces, bueno, más o menos esa es la explicación, que uno siempre cambia bujías, cambia cable de bujía y no le da bola a medir la bobina y es una soncera. Es una soncera que nos evita dolor de cabeza. En mi caso, ¿cuál era el caso mío? A nafta, un misil el Corsita. Tengo un Corsa 1.4, a nafta espectacular. A gas, se apagaba
regulaba mal, no aceleraba bien, después volvía a acelerar, otro día venía aceleraba bien, otro día no andaba bien, otro día no pasaba, no tenía fuerza, no podía subir pendiente de 45 grados. Eh, bueno, acá en Córdoba, Argentina, tenemos muchas calles así. Entonces, con aire, olvídense, con aire no se podía usar. Y llegó un momento que se empezó a hacer contraexplosiones. Entonces yo agarré y digo, no, de vuelta, cuando empieza a hacer contraexplosiones por las bujías, el GNC, por las bujías, por el cable de bujía, ¿qué hacemos generalmente todo lo que tenemos en Corsa? Cambiamos bujía y cable de bujía. Ahí deja de contraexplotar en la parte de admisión, entonces dije yo, bueno, listo, era eso. Claro, cuando estaban impecables, y esto tenía un pequeño detalle, pero a los 1000 kilómetros, 2000 kilómetros después de hacer un viaje a Buenos Aires, me vuelvo con el mismo problema, de que me empezó a contraexplotar. Dije, no, no es eso. ¿Qué pasa? No tenía información suficiente para poder probar la bobina. Porque si yo hubiese podido probar la bobina, me daba cuenta que era eso, capaz que los cables anteriores no estaban en malas condiciones. Entonces, muchas veces cuando tenemos un alto consumo, cuando tenemos contraexplosiones, puede ser la bobina. La única forma de probarla es desenchufando el pin de acá. O sea, no hace falta ni sacarla del costado del motor, porque está el cilindro al costado. Bueno, ahí voy a mostrar un par de videos que hice con mis hijas. No hace falta ni sacarlo, sino que lo medimos puestas directamente. Y bueno, y ahí en el video van a ver la bobina nueva que compré, marca Fispa. Es italiana, no sé qué onda, en internet dice que es mala. Para mí la casa de repuesto me dijo que era buena, así que le vamos a dar buena fe y vamos a darle para adelante. Yo creo que va a andar bien. Es más, a Nafta ahora sí era un misil ahora es un misil intercontinental. Y a GNC está andando espectacular. Y lo tengo que regular un poco porque lo estuve tocando, pues yo creí que era la regulación, pues no era la regulación. Pero igual está andando espectacular. Así que bueno, a este video va a estar medio colgado, pero voy a colgar todas las cosas. Bueno, acuérdense que la medición entre este y este, cuando está nueva, da 4,8 kilo ohms. Y esta también da 4,8 kilo ohms. Sí, en realidad es OHS, pero bueno. Bueno, y en esta, en la que yo tengo usada, me está dando 3,6 creo que era, y en esta me está dando 11 kilo ohm. Kilo ohm. Así es, sí, es con M. Bueno, man. Que en realidad 3, con la K de kilo es 1000, o sea, sería 3600 ohm. 11.000, 11.000, sí, 111 ohm. Bueno, eso sería todo.